Hola, ¿qué tal a todos? Les mando un saludo desde el Departamento de Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico Superior Purépecha y en esta ocasión vamos a grabar la segunda parte de operaciones con enteros, pero en esta ocasión les vamos a explicar operaciones combinadas con números enteros donde se van a combinar tanto las sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, paréntesis, potencias y raíces, ¿no? Entonces, vamos a abarcar también la jerarquía de cómo realizar este tipo de operaciones y tratar de explicar algunos ejemplos, ¿no? Entonces, comenzamos. Entonces, comenzamos. Y primero para poder realizar operaciones combinadas con números enteros, primero tenemos que conocer lo que es la jerarquía de las operaciones, ¿no? La jerarquía de las operaciones va a ser de gran importancia para nosotros poder resolver de correcta forma este tipo de operaciones combinadas, ¿no? ¿Cuál va a ser esa jerarquía de operaciones? Sí, normalmente cuando vayamos a realizar operaciones con enteros, donde tenemos expresiones ya muy grandes, donde se involucran varios tipos de operaciones, como multiplicación, división, potencia, raíces, incluso donde tengamos paréntesis, sumas y restas y demás, tenemos que primero ir resolviendo ciertas operaciones en base a esta jerarquía, ¿no? Y la jerarquía la tenemos aquí ilustrada, ¿no? Primero si en nuestra operación tenemos algún tipo de paréntesis y corchetes, primero es lo que vamos a resolver, ¿no? Primero se va a resolver lo que hay en el interior de los paréntesis, ¿sí? Será el primer paso que tenemos que ver, si hay un paréntesis, un corchete, primero resolver lo que hay en el interior de ese paréntesis, ¿no? O ese corchete si es el caso, ¿no? Una vez que ya tengamos resueltos los paréntesis, corchetes de nuestra operación, posteriormente revisaremos la operación si contiene algún tipo de potencias o algún exponentes, ¿sí? Exponentes o raíces, ¿no? Algún tipo de raíz cuadrada, raíz cúbica y demás. Esas van a ser las segundas que vamos a empezar a resolver, ¿no? Potencias y raíces, ¿no? Y después de haber realizado eh, las potencias y raíces, nos pasamos a realizar lo que son las multiplicaciones y divisiones. ¿Sí? Si tenemos multiplicaciones y divisiones, serán las que tendremos que resolver posteriormente, ¿no? Y nada más aquí recordemos que hay diferentes tipos de expresiones que me interpretan las multiplicaciones y divisiones, las más comunes, que es esta X que multiplica el por, este símbolo que multiplica entre, pero también podemos encontrar al por ejemplo, con un punto ahí en punto medio o algún cuando hablamos de división también podemos tener una diagonal o dos puntos, ¿no? O también aquí podemos tener asterisco que también nos indica multiplicación, ¿no? Entonces, eso es el siguiente criterio de jerarquización, realizar las multiplicaciones y divisiones, y ya hasta el último tenemos que dejar lo que son las sumas y restas, ¿no? Las sumas y restas se tendrán que resolver hasta el final de una vez que hayamos realizado todas las otras operaciones que tenemos aquí, ¿no? Entonces, primero paréntesis y corchetes, lo que hay en el interior se resuelve, posteriormente realizamos las potencias y raíces, después ya empezamos a resolver lo que son multiplicaciones y divisiones y por último sumas y restas, ¿no? Entonces esta tablita, esta jerarquía nos va a estar ayudando para poder resolver de buena forma o de correcta forma estas operaciones, ¿no? Entonces, tengámoslas bien presente, ¿no? Y para eso, pues primero vamos a resolver un ejercicio, ¿no? Un ejercicio muy sencillo, es esta expresión que tenemos aquí, 2 más 3 por 5, ¿sí? Se fijan, aquí tenemos una expresión muy corta, únicamente tenemos sumas y multiplicaciones, ¿no? Este punto me indica la multiplicación, sin embargo, en este tipo de operación, si no nos sabemos la jerarquía de cómo realizar primero las operaciones, tendremos un resultado incorrecto, ¿no? Es muy común que si no sabemos la jerarquía, nosotros hagamos mal este ejercicio. Por ejemplo, aquí en muchas ocasiones me ha tocado ver que primero intentan resolver la suma, ¿no? 2 más 3 es 5 y ya después multiplican por 5 y da 25, ¿no? Pero esa es una forma incorrecta
resolver esta operación, y para poderlo resolver de forma correcta vamos a apoyarnos de nuestras jerarquías, ¿no? Recordar la jerarquía que tenemos que realizar, ¿no? Entonces, tenemos una expresión muy sencilla, en muchos casos no tenemos algunas de estas, entonces nos las brincaremos, ¿no? Entonces, si se fijan, primero vemos si hay paréntesis y corchetes, en esta ocasión no hay paréntesis y corchetes, entonces nos brincamos al siguiente nivel de jerarquización, potencias y raíces, tampoco vemos aquí en esta expresión que haya potencias y raíces, entonces también nos vamos a brincar al siguiente nivel de jerarquización, que es multiplicaciones y divisiones. Si se fijan, aquí sí tenemos una multiplicación, que es esta de aquí. Entonces primero tendremos que resolver esa multiplicación antes de la suma y resta, que es el del último nivel de jerarquía, ¿no? Entonces resolvemos, ahora sí, vamos resolviendo el ejercicio. Entonces primero, si realizamos la multiplicación como nos lo dice nuestra jerarquía, si hacemos la multiplicación 3 por 5 tendríamos 15, se nos da como resultado 15. Lo demás lo dejo igual, lo paso igual, ya que todavía no requiero realizar esta parte. Entonces del 2 lo bajo igual, realizo la multiplicación, 5 por 3, 15, ¿sí? Y por último, ahora sí, ya si se fijan, ya eliminé la multiplicación que tenía, ya nada más me quedó una operación con únicamente sumas, con una suma, y pues resolvemos esa suma, ¿no? Para concluir con el ejercicio. Entonces sería 2 más 15, nos da como resultado 17, ¿no? Y ese sería el resultado correcto y final de esta operación, ¿no? Ok, entonces ahora nos pasamos a la siguiente operación. Si se fijan, aquí ya tenemos una expresión un poquito más grande. Si se fijan, analizamos primero nuestra operación, qué contiene nuestra operación, para poder nosotros apoyarnos con nuestros niveles de jerarquización para ir resolviendo paso a paso esta operación, ¿no? Si se fijan, aquí podemos notar que tenemos un paréntesis, ¿no? Un paréntesis que en el interior tiene por ahí unas operaciones. También tenemos multiplicación, ¿sí? Este punto de multiplicación, y también tenemos por ahí sumas y restas, ¿no? Sumas y restas. Entonces, para poder resolver de manera correcta nuestro ejercicio, tenemos que apoyarnos en o recordar nuestras jerarquías, ¿sí? Niveles de jerarquización. Primero, recordemos que el primer paso es ver si hay paréntesis y corchetes. En esta ocasión sí tenemos un corchete, entonces primero vamos a resolver lo que hay en el interior del paréntesis. Sí, ese es nuestro primer nivel de jerarquización. Entonces primero vamos a resolver lo que hay aquí adentro de nuestro paréntesis, para posteriormente continuar con nuestras operaciones, ¿no? Entonces, si comenzamos, entonces si se fijan, aquí adentro del paréntesis tenemos menos 6 más 8. Entonces, si nosotros realizamos esas sumas y restas que hay aquí dentro del paréntesis, menos 6 más 8 nos da 2 positivo, ¿sí? Si yo debo 6 y tengo 8, y con esos 8 pago estos 6, me queda 2, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, resolver lo que hay en el interior del paréntesis, ¿sí? Menos 6 más 8 nos da como resultado 2. Una vez que resolvimos lo que hay en el interior del paréntesis, si se fijan, el paréntesis ya resolvimos lo que hay en el interior del paréntesis. En muchas ocasiones podemos dejar el paréntesis o omitirlo, ya cuando ya no tenemos operaciones que se estén realizando dentro del paréntesis, ya no tiene caso poner el paréntesis, ¿sí? Recordemos que los paréntesis nos agrupan una serie de operaciones, pero cuando ya se resolvieron, pues podemos omitirlo o dejarlo para seguir con nuestras operaciones que tenemos que realizar, ¿no? Bueno, entonces ya resolvimos todos los paréntesis que teníamos, ya nos quedó una expresión más corta, donde únicamente ya tenemos multiplicación y sumas y restas, ¿no? Tenemos una multiplicación y sumas y restas. Entonces, si continuamos con nuestros niveles de jerarquización, vemos el segundo nivel de jerarquía es potencias y raíces. Aquí no tenemos potencias y raíces, entonces nos brincamos al siguiente nivel de jerarquía, que es multiplicación y división, ¿sí? Entonces aquí sí tenemos una multiplicación, ¿sí? Aquí tenemos una multiplicación, entonces tenemos que resolver primero esa multiplicación antes de las sumas y restas. ¿Okay? Entonces, si nosotros resolvemos aquí la multiplicación, si se fijan aquí este menos 2, con todo y su signo, menos 2 que multiplica al 2, menos 2 por 2, menos por más es menos,
y 2 por 2 es 4. Entonces menos 2 por 2 da menos 4, ¿sí? Y lo demás lo paso igual, ¿no? El más 5 lo paso igual porque ahorita no tengo que resolver sumas y restas, ¿no? Entonces ya nos quedaría una expresión donde nada más tengo sumas y restas, el menos 4 que nos dio de esta multiplicación y el más 5 que teníamos de este lado, ¿no? Entonces ahora sí ya pasamos a realizar las sumas y restas. Realizamos las sumas y restas que tenemos aquí para encontrar el resultado final, ¿no? Entonces menos 4 más 5 obtendremos como resultado final más 1, ¿sí? Menos 4 más 5 nos va a dar más 1. Recordemos siempre que el más, si tenemos de esta manera, se puede omitir y nos representa exactamente lo mismo. Entonces no es necesario ponerlo, incluso es más correcto no ponerlo, entonces quedaríamos como resultado 1 esta operación que teníamos aquí, ¿no? Siguiendo nuestros niveles de jerarquía que tenemos que ir realizando en cada operación, ¿ok? Continuamos con el siguiente ejercicio, el cual es este de aquí que tenemos aquí. Si se fijan, tenemos aquí una expresión donde tenemos, de igual manera tenemos multiplicaciones, sumas y restas, ¿sí? Más expresiones. Entonces, de igual manera, analizamos nuestros niveles de jerarquía, ¿sí? Primero vemos si hay paréntesis y corchetes. En esta ocasión no tenemos paréntesis ni corchetes. Entonces nos brincamos al siguiente nivel de jerarquía. Si hay algún tipo de potencia o raíces, tampoco tenemos ninguna potencia o raíz. Entonces nos brincamos al siguiente nivel de jerarquía, que es multiplicación y división, ¿no? Si se fijan aquí, tenemos multiplicaciones, ¿sí? Estos puntos de aquí nos indican que tenemos multiplicaciones. Incluso en esta parte de aquí tenemos 3 expresiones que se están multiplicando a la par, ¿no? Menos 3 que multiplica el 2, que multiplicarlo al 2. ¿Sí? Aquí tenemos otra multiplicación, el 3 que multiplica el 5, y aquí tenemos otra, ¿no? 3 que multiplica el 6. Entonces, primero vamos a realizar esas operaciones de multiplicación, ¿sí? Antes de las sumas y restas, entonces, para poder nosotros tener el resultado correcto, ¿no? De nuestra operación combinada. Entonces, si se fijan aquí, están nuestras multiplicaciones que tenemos, tendremos que realizarlas como primer paso, ¿sí? Entonces, si nosotros realizamos nuestras multiplicaciones que tenemos aquí, nos da como resultado esto, ¿no? Si se fijan, aquí tenemos 2 que multiplica el 2, serían 4, y 4 que multiplica el 3 serían 12, ¿no? 2 por 2, 4 por 3, 12, ¿no? Y recordemos que aquí tenemos un signo menos, no hay que omitirlo, también se queda, ¿no? Porque aquí nos dio como resultado 12 positivo, por menos nos da menos. Entonces el resultado de esa operación, de esa multiplicación sería menos 12. ¿Ok? De igual manera acá tenemos la siguiente multiplicación. Este 3 que multiplica 5, entonces 3 por 5 es 15, ¿no? Entonces lo bajamos acá después de realizar la multiplicación, ¿no? Entonces, como tenemos un signo más, pues se queda igual, más por más es más, ¿no? Entonces sería más 15. ¿Ok? Y por último tenemos aquí la otra multiplicación, 6 por 3, que es 18, tenemos un signo menos que le precede, menos por más nos da menos 18. Entonces, primero vamos a realizar todas las multiplicaciones, ¿sí? Ya las estuvimos haciendo a la par. Cuando tenemos, como todas las multiplicaciones entran en la misma jerarquía, se pueden hacer al mismo tiempo todas, ¿no? Hay gente que le gusta ir haciendo una por una y bajar lo demás, pero cuando tenemos multiplicaciones, sí pueden ir haciendo todas a la par, ¿no? Como fue lo que hicimos aquí, ¿no? Entonces hicimos esta de aquí, que nos dio 12, negativo. Luego esta de acá, 5 por 3, 15 y lo bajamos, y 6 por 3, 18 negativo, ¿no? Entonces terminamos de realizar nuestras multiplicaciones, y ahora si se fijan, ahora tenemos una expresión que donde tenemos únicamente sumas y restas, ¿no? Entonces, como ya nada más tenemos sumas y restas, pues hay que realizar esas sumas y restas para nosotros poder llegar a nuestro resultado correcto, ¿no? Entonces, de igual manera, las sumas y restas están en el mismo nivel de jerarquía, entonces se pueden hacer todas al mismo tiempo, o pueden ir a hacer, o se pueden hacer también paso por paso, ¿no? Para aquí no confundirnos, voy a ir agrupando y haciendo primero, voy a hacer las sumas y restas de estas dos, y hasta el final voy a restar este menos 18, ¿no? Entonces, si yo agarro estas dos, menos 12 más 15, ¿sí? 15 menos 12 serían 3 positivo, ¿ok? Entonces, si yo agarro esos dos primero, si la sumo y resto,
menos 12 más 15 nos da 3 positivo, y bajo este menos 18, ¿no? Para no confundirnos y hacerlo todo junto, ¿no? Entonces, de estas dos me sale más 3, menos 18, lo bajo, y por último hago ahora sí las sumas y restas de las dos expresiones que me quedaron, ¿no? Entonces, el resultado final sería menos 15, ¿no? Más 3 menos 18. Si recordemos en el video anterior, que si tenemos una expresión, sumas y restas de dos naturales con signos contrarios, se realiza la resta del número más grande con el número más pequeño. Si sería en este caso de 18 menos 3, serían 18 menos 3 serían 15, y predomina el signo de la expresión mayor, que sería el del menos 18. Entonces sería menos 15, ¿no? Entonces, así quedaría de forma correcta nuestro ejercicio. Primero realizamos las multiplicaciones, al final y al final, que nos quedaron puras sumas y restas, hacemos las sumas y restas y nos da el resultado menos 15, ¿no? Entonces recordemos nuestros niveles de jerarquía. Y por último, tenemos esta otra expresión, ya un poquito más grande la expresión, donde también tenemos raíces y potencias, y que tenemos que realizar, ¿no? Entonces, tenemos nuestros niveles de jerarquía. En esta ocasión, si se fijan, es una expresión que sí tenemos paréntesis, sí tenemos también raíces y potencias, ¿no? Este 3 está elevado al cuadrado. Tenemos aquí también una raíz cuadrada de 4. Entonces aquí sí vamos a ocupar de todos los niveles de jerarquía para poder resolver de manera correcta nuestra expresión, ¿sí? También tenemos multiplicación y también tenemos sumas y restas. ¿Okay? Entonces vámonos paso por paso siguiendo nuestros niveles de jerarquía para poder ir encontrando nuestro resultado correcto. ¿Okay? Entonces, si se fijan, primero, el primer nivel de jerarquía es paréntesis y corchetes, ¿no? Entonces aquí, si se fijan, si tenemos dos paréntesis, ¿sí? Este de aquí está agrupando aquí una serie de operaciones de este paréntesis, y este de acá también, que está agrupando aquí una serie también de operaciones de esta expresión, ¿no? Entonces primero vamos a resolver lo que hay adentro de los paréntesis, ¿no? Entonces aquí tenemos los dos paréntesis que tenemos, entonces hay que resolver, podemos resolverlos a la par, lo que hay dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces se fijan, del primer paréntesis tenemos, adentro del paréntesis que tenemos que resolver primero, tenemos suma y multiplicación, ¿sí? Tenemos suma y multiplicación, entonces tenemos que igual, como tenemos que resolver lo que hay en el interior de ese paréntesis, igual también, si tenemos varias expresiones que se están operando ahí, tenemos que de igual manera seguir nuestra jerarquía, ¿no? Entonces, recordemos que aquí primero se resuelve la multiplicación, y ya una vez resuelta la multiplicación, ahora sí resolvemos las sumas y restas, ¿no? Entonces aquí la suma de acá. Y de igual manera acá, seguimos nuestras jerarquías. De igual manera aquí tenemos una suma, y tenemos una expresión que tiene potencia, ¿no? Que es 2 a la 3. Entonces, si se fijan, primero vamos a resolver, según nuestra jerarquía, primero vamos a resolver la potencia, ¿sí? O sea, ese 2 elevado al 3, y al final la suma y resta siguiendo nuestros niveles de jerarquía, ¿no? Entonces, si vamos resolviendo esos paréntesis, si se fijan aquí, primero la multiplicación antes de la suma, ¿sí? 2 por 2 es 4, ¿sí? 2 por 2, 4, y el 3 lo bajamos, ¿no? Porque las sumas y restas se quedan hasta el final, ¿no? Entonces, de igual manera aquí, realicé la multiplicación, 2 por 2, 4, el 3 lo bajé igual, lo demás, lo que está fuera de los paréntesis, lo dejo todo igual. Recordemos que primero estamos resolviendo lo que hay en el interior de los paréntesis. Acá tenemos nuestro otro paréntesis, entonces también recordemos que según nuestros niveles de jerarquía, primero se resuelve la potencia, ¿sí? Entonces 2 a la 3, ¿cuánto nos da? 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces 2 a la 3 es 8, y el 2 lo pasamos igual porque primero tenemos que resolver nuestra potencia, ¿no? Entonces, ese es el resultado ya en un primer paso de lo que hay dentro del paréntesis, pero todavía seguimos teniendo aquí operaciones dentro del paréntesis, entonces seguimos resolviendo nuestros paréntesis, ¿sí? Seguimos resolviendo lo que hay dentro del paréntesis, todavía no terminamos con esto, y una vez de resolver lo que hay en el interior del paréntesis, si se fijan, este menos lo sigo dejando igual, ¿sí? Porque está fuera del paréntesis, lo que estoy resolviendo es lo que hay adentro del paréntesis, entonces sería 3 más 4 sería 7, ¿ok? Y si me voy al otro paréntesis, esto lo dejo igual, podemos que estamos nada más resolviendo lo que hay adentro del paréntesis, entonces hacemos la suma aquí que hay dentro del paréntesis, 2 más 8, 10 positivo, ¿no? Entonces, y lo demás lo dejo igual, por
multiplica la raíz de 4. Entonces, si se fijan aquí ya, resolvimos las operaciones que había dentro de nuestros paréntesis iniciales, que es el primer nivel de jerarquía, ¿sí? Fuimos resolviendo paso a paso lo que había dentro del paréntesis, también siguiendo nuestros niveles de jerarquía. Y como les mencionaba, estos paréntesis, una vez que ya realizamos las operaciones internas, se pueden omitir, ¿sí? Se pueden omitir, ya no tiene caso tener los paréntesis. Entonces aquí el 7, pues quito los paréntesis, me queda menos 7, ¿sí? Menos por más es menos, ¿sí? Y esto lo paso igual, y también aquí omito mis paréntesis, más 10 positivo, que multiplica, si se fijan aquí, este está multiplicando lo que está aquí a la raíz de 4, ¿ok? Entonces me queda ya una expresión un poco más corta, si se fijan. Nuevamente analizamos nuestra expresión, que es lo que tenemos. Tenemos sumas, restas, tenemos por aquí una potencia y una raíz cuadrada, ¿no? Si se fijan, si seguimos nuestros niveles de jerarquía, ya resolvemos lo que hubo en el paréntesis. Ahora pasamos a resolver lo que son las potencias y raíces, y lo podemos hacer en un mismo paso, ¿sí? Tanto potencias como raíces. Entonces aquí resolvemos esta potencia de aquí. Entonces 3 al cuadrado o 3 a la 2 sería 3 por 3, sería 9. Y aquí también resolvemos a la par. Antes de resolver esta multiplicación, resolvemos esta raíz, que sería la raíz cuadrada de 4, sería 2. ¿Sí? Entonces si nosotros resolvemos ahí esas potencias y raíces, obtendríamos como resultado la siguiente expresión, ¿no? El menos 7, que pasa igual porque estamos únicamente resolviendo la potencia. 3 al cuadrado es 9, y más 10, que lo paso igual también porque estoy resolviendo raíces y potencias. Entonces la raíz cuadrada de 4 es 2, entonces baja aquí el 2, ¿no? Entonces aquí ya resolví esta potencia y esta raíz a la par, ¿no? Entonces ya me queda una expresión donde únicamente tengo sumas, restas y multiplicación. Y si seguimos nuestro nivel de jerarquía, antes de resolver las sumas y restas, yo tengo que resolver las multiplicaciones y divisiones. En este caso tengo una multiplicación, aquí tengo una multiplicación 10 por 2, entonces es lo primero que voy a resolver antes de las sumas y restas, ¿no? Entonces todo esto lo voy a pasar igual, el menos 7 y el más 9, ¿sí? Y únicamente resuelvo aquí la multiplicación. 10 por 2 es 20, ¿sí? Lo bajo el 20, y lo demás lo paso igual. Entonces me quedaría una expresión, menos 7 más 9 más 20. Si se fijan aquí ya nada más me queda como parte final únicamente una expresión con sumas y restas, ¿sí? Entonces ya las sumas y restas es el último nivel de jerarquía. Entonces ahora sí paso a resolver las sumas y restas. Lo puedo hacer todo a la par o puedo irme por partes, ¿sí? Si se fijan aquí, si yo agarro estas dos expresiones, menos 7 más 9, me queda aquí menos, más 2, perdón, menos 7, si yo debo 7 y tengo 9, pago con esos 9, esos 7, me quedan 2. ¿Sí? Entonces menos 7 más 9 nos da 2 positivo, ¿sí? Y el 20 lo paso igual porque únicamente aquí agrupé y resolví esta suma y resta. Y ahora sí ya ese 2 lo sumo con este 20 que pasé. 2 más 20 nos va a dar como resultado final más 22 o 22 positivo, ¿no? Entonces ese sería el resultado ya, siguiendo nuestros niveles de jerarquía de esta operación que teníamos inicialmente, ¿no? Entonces, recapitulando, primero resolví lo que hay dentro de los paréntesis, ¿sí? Fui resolviendo paso a paso, también siguiendo los niveles de jerarquía. Una vez que resolví los paréntesis, resuelvo ahora las potencias y raíces, ¿sí? Una vez que resolví las potencias y raíces, resuelvo la multiplicación que tenía aquí, y una vez que resuelvo la multiplicación, ahora sí las sumas y restas, y me da como resultado final 22 positivo, ¿no? Entonces, aquí si se fijan, hicimos uso de los 4 niveles de jerarquía para poder realizar esta operación y tener el resultado correcto, ¿no? Entonces, espero que haya quedado un poquito claro todo esto de las operaciones combinadas con números enteros. Y tener en cuenta, recordemos que hay que tener en cuenta nuestros niveles de jerarquía para ir resolviendo operación por operación según esos niveles de jerarquía para poder realizar estas operaciones de manera correcta, ¿no? Entonces aquí le dejamos con este video. Espero que estén muy bien, les mando un saludo y hasta pronto.